Has intentado apagar el dolor buscando respuestas fuera de ti. Has hablado con amigos, has leído frases motivacionales, incluso has creído que una conversación podría curarte. Pero nada cambió, porque lo que te duele no está en el mundo exterior, está en la forma en que lo interpretas. Epicteto lo entendió hace casi 2000 años. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y en esa frase se esconde un poder que muchos terapeutas modernos reconocen, pero pocos saben aplicar. Este video no te promete una cura mágica ni un escape del sufrimiento. Te ofrece algo más profundo, la posibilidad de comprender tu mente, de ver tus heridas con una claridad que no depende del pasado ni de la aprobación de nadie. Porque cuando la mente se fragmenta, lo único capaz de reunir sus piezas es la razón guiada por la virtud. Eso es lo que enseñó Epicteto. Durante siglos, sus palabras fueron el refugio de soldados, esclavos, emperadores y filósofos. Hoy pueden ser el refugio de quien siente que la ansiedad, la culpa o el miedo se han convertido en sus dueños. Pero para que estas verdades te transformen, debes escucharlas no como teorías, sino como órdenes dirigidas a tu alma. No estás roto, solo te has confundido creyendo que el control está fuera de ti. Epicteto te mostrará que la libertad comienza cuando dejas de luchar contra lo inevitable y empiezas a dominar lo que siempre fue tuyo, tu mente, tus juicios, tus decisiones. Si te quedas hasta el final, comprenderás por qué cada una de estas 9 verdades puede tener más poder que una consulta terapéutica. No porque nieguen la ciencia, sino porque revelan lo que ningún tratamiento externo puede darte, el dominio de ti mismo. Así que, escúchame con atención. No busques consuelo, busca comprensión. Porque cuando la filosofía entra, el ruido desaparece. Y cuando el alma comprende, la mente sana. ¿Has sentido esa desesperación silenciosa cuando algo no sale como querías? Cuando haces todo bien y aún así la vida te golpea con un resultado distinto. Intentas controlar cada detalle, cada reacción, cada persona, y terminas agotado, frustrado, sin comprender por qué todo parece escaparse de tus manos. Epicteto lo advirtió con una claridad implacable. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Pero la mente humana, terca y orgullosa, insiste en luchar contra lo que no puede gobernar. Esa es la raíz de casi todo sufrimiento. El ser humano moderno vive bajo la ilusión de que puede manipular el destino, de que basta con planificar, insistir o desear para que todo se doblegue a su voluntad. Sin embargo, el universo no obedece a la ansiedad ni al ego. El que intenta dominar el mundo termina siendo dominado por su propio miedo, porque cada intento de control que no se logra se convierte en una cadena invisible que aprieta el alma. Te angustia lo que podría pasar, lo que otros piensan, lo que el futuro podría negar. Pero mientras corres detrás de esas sombras, te alejas de lo único que realmente puedes gobernar, tu respuesta ante lo que ocurre. Epicteto no hablaba desde la comodidad de un palacio, sino desde la esclavitud. No tenía libertad exterior, pero descubrió la más poderosa de todas, la libertad interior. Comprendió que el control absoluto sobre el mundo es una fantasía, pero el dominio de uno mismo es un poder real. Mientras muchos buscan imponer orden en el caos, el estoico se vuelve invulnerable porque acepta el caos como parte del orden. Entiende que la vida no está diseñada para complacerlo, sino para enseñarle. Observa tu vida con honestidad. ¿Cuántas veces te has sentido herido porque alguien no actuó como esperabas? ¿Cuántas noches has perdido tratando de resolver lo que no dependía de ti? Epicteto diría que ese dolor no proviene del hecho, sino de tu deseo de que el hecho fuera distinto. El mundo sigue su curso con o sin tu aprobación. La lluvia cae sobre el justo y el injusto. La pérdida llega para el sabio y para el ignorante. Pero solo quien acepta la lluvia sin maldecir el cielo puede caminar bajo ella sin hundirse en la desesperación. La terapia puede ayudarte a entender por qué sientes lo que sientes, pero la filosofía te enseña a no ser esclavo de ello.
El que busca sanar necesita primero aprender a soltar. Y soltar no es rendirse, es reconocer el límite entre lo que se puede transformar y lo que debe aceptarse. Cuando entiendes esto, el mundo deja de parecer una batalla y se convierte en una escuela. Ya no te desgastas intentando mover lo inamovible, ni te castigas por no haber previsto lo imprevisible. Simplemente actúas en lo que está bajo tu poder y sueltas lo demás con serenidad. El control no está en que todo salga bien, sino en mantenerte firme cuando todo sale mal, en no permitir que las circunstancias gobiernen tu carácter. Ese es el verdadero arte estoico, ser constante en medio de lo inconstante, mantener la calma cuando el entorno exige desesperación. Epicteto no te pide que seas indiferente, sino que elijas conscientemente tus batallas, porque quien intenta controlarlo todo termina perdiéndose a sí mismo. Mira a tu alrededor. La mayoría de las personas viven tensas, esperando que algo cambie para poder ser felices. Pero la felicidad no llega cuando todo se acomoda, sino cuando tú aprendes a vivir en desorden sin perder tu equilibrio. Esa es la gran paradoja que Epicteto reveló. El hombre que renuncia al control sobre el mundo gana el control sobre sí mismo. Cuando entiendes esto, algo dentro de ti se libera. Dejas de reaccionar impulsivamente. Dejas de exigir, dejas de culpar. Comienzas a observar con distancia, como si la vida fuera un río que fluye sin pedirte permiso. Puedes intentar nadar en su corriente, pero nunca detener su cauce. Y en esa comprensión surge la paz del que ya no necesita que todo se alinee para sentirse bien. No necesitas dominar lo indominable, solo necesitas recordar quién eres en medio del caos. Si el mundo gira en descontrol, mantén tu eje. Si las circunstancias te hieren, elige no herirte dos veces repitiendo el dolor en tu mente. Esa es la verdadera sanación que Epicteto ofrecía, no una vida sin problemas, sino una mente que ya no se rompe por ellos. Cuando entiendes que la vida no está para complacerte, sino para fortalecerte, el control deja de ser una obsesión y se convierte en sabiduría. Ya no temes al cambio porque sabes que el cambio no destruye, solo revela quién realmente eres. Aceptar no es rendirse, es mirar la realidad con tanta claridad que deja de doler. Lo que destruye al hombre no es el hecho en sí, sino la resistencia a él. Epicteto lo explicaba con una serenidad implacable. Desea que las cosas sucedan como suceden y vivirás tranquilo. En esas pocas palabras se encierra el núcleo de la libertad interior, porque mientras insistas en que la vida sea distinta, seguirás viviendo en guerra con lo inevitable. La aceptación radical es una disciplina del alma. No consiste en soportar pasivamente lo que ocurre, sino en comprender que cada acontecimiento forma parte de un orden mayor que no siempre estás destinado a entender. El estoico no pide que el mundo cambie, pide la fuerza para permanecer en pie cuando el mundo cambia sin avisar. Y cuando lo logra, nada puede arrebatarle su paz. Piensa en las veces que la vida te ha golpeado con algo inesperado, una pérdida, una traición, un fracaso. Tu mente quiso retroceder el tiempo, buscar culpables, preguntarse por qué. Pero el por qué no alivia, el por qué te encadena. El estoico, en cambio, se pregunta para qué. ¿Qué enseñanza hay en esa herida? ¿Qué virtud puede crecer en medio del dolor? Esa transformación mental convierte lo que parece castigo en entrenamiento. Epicteto no hablaba de resignación, sino de sabiduría. Quien acepta lo que no puede cambiar se vuelve invulnerable, no porque no sufra, sino porque no se descompone frente al sufrimiento. Puede llorar sin perder dignidad, puede equivocarse sin caer en vergüenza, puede perderlo todo y aún conservarse entero. Esa es la verdadera victoria del espíritu. Cuando te opones a lo que ocurre, desperdicias energía en una batalla perdida. Te desgastas intentando torcer el destino en lugar de aprender a moverte con él. La aceptación radical no es pasividad, es una forma activa de inteligencia. Es la capacidad de actuar con serenidad en medio del caos. Es elegir la calma cuando todo invita al desespero.
La mayoría busca paz eliminando los problemas. El estoico la encuentra enfrentándolos sin romperse, porque la paz no es la ausencia de tormenta, sino la habilidad de permanecer inmóvil bajo su lluvia. Cuando aceptas, el dolor se transforma en claridad. Dejas de preguntar por qué la vida fue injusta y comienzas a descubrir qué puedes hacer con lo que te ha dado. Esa es la alquimia interior del sabio. Aceptar no significa perder ambición, significa dejar de depender del resultado para sentirte en paz. Significa actuar con integridad aunque el mundo no te recompense. Epicteto lo sabía. El destino no se negocia, se honra. Lo que debe llegar, llegará. Lo que debe irse, se irá. Y en ese entendimiento, el miedo pierde su poder. Imagina que tu vida es un barco y que el viento cambia sin aviso. No puedes controlar el viento, pero puedes ajustar las velas. Eso es aceptar. Usar la dirección de la vida en lugar de resistirla. Dejar de luchar contra el mar y aprender a navegarlo. Cada ola deja una lección, y quien aprende a leerlas no teme a las tormentas. El estoico no busca que el mundo lo entienda, busca entender al mundo. Sabe que la realidad no le pertenece, pero su reacción sí. Por eso, ante lo que no puede cambiar, sonríe con sabiduría. Porque entiende que lo que llega forma parte de lo que necesita, y lo que se va nunca le perteneció. Cuando aceptas profundamente, descubres algo extraordinario. Ya nada te falta. Lo que posees en este instante es suficiente. Lo que no tienes, no lo necesitas aún. Y lo que perdiste, nunca fue tuyo de verdad. Aceptar es abrir los ojos al presente sin exigir que sea distinto. Es comprender que el sufrimiento termina cuando termina la resistencia. No hay libertad más grande que la de un alma que ha hecho las paces con el destino, no porque se haya rendido, sino porque ha aprendido a confiar. Esa confianza no nace del optimismo, sino de la comprensión. Epicteto lo resumía así: si buscas la tranquilidad, haz que tu juicio concuerde con los hechos. Y eso es exactamente lo que la aceptación radical exige. Una mente que no discute con la realidad. Porque cuando ya no discutes con la vida deja de castigarte. Te conviertes en parte de su corriente. Ya no preguntas hacia dónde va el río, simplemente caminas con él. Y en ese fluir, descubres la verdad más poderosa de todas. La paz no se encuentra, se crea. Epicteto creía que la raíz del sufrimiento no está en lo que sucede, sino en cómo elegimos enfrentarlo. Esa frase, tan simple en apariencia, contiene una de las verdades más revolucionarias de toda la filosofía. Nadie puede sanar por ti. No hay terapeuta, amigo, ni salvador que pueda hacer el trabajo interior que tú evitas. La responsabilidad interna no es una carga, es el camino hacia la libertad. Porque cuando reconoces que tus emociones, tus juicios y tus reacciones te pertenecen, dejas de ser víctima del mundo. El hombre común busca culpables, señala al pasado, a sus padres, al sistema, a la mala suerte. Pero el estoico no se detiene en esa búsqueda inútil. Sabe que responsabilizar a los demás le roba la oportunidad de transformarse. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo, decía Epicteto, y con esa idea desmantelaba siglos de autoengaño humano. Porque ser libre no es hacer lo que se quiere, sino tener dominio sobre los propios impulsos, los propios pensamientos, las propias pasiones. Aceptar esa responsabilidad es doloroso, porque obliga a mirar de frente todo lo que evitamos: los hábitos destructivos, la necesidad de aprobación, el miedo a no ser suficiente. Es más fácil culpar al entorno que reconocer la propia fragilidad, pero cada vez que lo haces, entregas tu poder. Dejas que el mundo decida por ti cómo debes sentirte. Epicteto enseñaba que el alma enferma cuando olvida su poder de elección y sanaba, precisamente, cuando lo recuperaba. Tu mente puede ser tu cárcel o tu refugio. La diferencia está en quién la gobierna. Si dejas que los pensamientos actúen como enemigos, te consumirán. Pero si los observas con calma, sin juzgarlos,
descubrirás que solo son nubes pasajeras. El estoico no busca eliminar sus emociones, sino comprenderlas. No lucha contra lo que siente, lo examina con disciplina, porque sabe que el descontrol no proviene de la emoción en sí, sino de la interpretación que le da. La verdadera terapia comienza cuando te haces responsable de lo que eliges pensar, cuando entiendes que la mente no tiene voluntad propia, sino que actúa según la dirección que le das. Si te repites que eres débil, lo serás. Si te repites que puedes resistir, descubrirás una fuerza que desconocías. Epicteto no ofrecía consuelo, ofrecía entrenamiento. Cada pensamiento debía ser un ejercicio de claridad, cada reacción una oportunidad de practicar el dominio propio. El mundo moderno nos ha enseñado a buscar soluciones rápidas, una conversación, una pastilla, una distracción, pero ninguna de ellas puede reemplazar el trabajo interior que la filosofía exige. Epicteto diría que quien evita el dolor también evita su crecimiento, que quien busca anestesia en lugar de entendimiento seguirá girando en el mismo ciclo. El estoico no se anestesia, se fortalece. Aprende a sostenerse en silencio cuando todo tiembla, porque sabe que la estabilidad no se encuentra fuera, sino dentro. Asumir la responsabilidad interna es declararte arquitecto de tu destino. Significa reconocer que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, que los pensamientos pueden ser observados, corregidos, dirigidos, que puedes ser el médico de tu mente si aprendes a escucharla sin dejarte arrastrar por ella. Epicteto lo repetía como un principio inquebrantable. No te molestan las cosas, sino la opinión que tienes sobre ellas. Si cambias tu interpretación, cambias tu vida. Cada vez que decides culpar a otro, renuncias a tu poder. Pero cada vez que te haces responsable, recuperas una parte de ti que estaba dormida. Esa es la diferencia entre el hombre común y el sabio. El primero espera que el mundo lo cure. El segundo se convierte en su propio médico. Y no porque no necesite ayuda, sino porque entiende que toda ayuda externa es inútil si no hay decisión interna. La terapia más profunda no ocurre en una oficina, sino en los silencios donde te enfrentas contigo mismo. Cuando dejas de huir del espejo y decides verte con honestidad, ahí comienza la sanación real. No en el olvido del pasado, sino en la comprensión de que tú no eres ese pasado, que cada pensamiento puede ser corregido, cada hábito reconstruido, cada herida resignificada. Cuando tomas plena responsabilidad de ti mismo, el mundo deja de parecer un enemigo. Ya no hay culpa, solo aprendizaje. Ya no hay castigo, solo causa y efecto. Epicteto no prometía consuelo, prometía fortaleza. Y esa fortaleza se construye cada día, en cada pensamiento que eliges sostener o soltar. Recuerda, nadie puede cambiar tu vida si tú no cambias la forma en que la interpretas. La mente no se cura con palabras, se cura con decisiones. Y cada decisión, por pequeña que parezca, define la dirección de tu destino. Porque al final, la mayor libertad no es hacer lo que quieras, sino no ser esclavo de lo que piensas. Epicteto comprendía que el mayor enemigo del ser humano no es el mundo, sino la imagen distorsionada que proyecta sobre él. La mente humana es un espejo, refleja lo que contiene. Si está limpia, muestra la realidad con nitidez. Si está empañada por el miedo, la ira o el deseo, todo lo que refleja se deforma. Y sin embargo, la mayoría vive creyendo que lo que percibe es la verdad. Reacciona con rabia ante la injusticia, con tristeza ante la pérdida, con celos ante el éxito ajeno, sin sospechar que todo eso no es más que el reflejo de su propio estado interior. Epicteto enseñaba que los juicios que emitimos son las raíces de nuestras emociones. Nada es bueno ni malo por sí mismo. Son nuestros pensamientos los que colorean los hechos. Si pierdes un empleo, puedes verlo como una desgracia o como una oportunidad. Si alguien te hiere, puedes verlo como una ofensa o como una lección sobre la fragilidad humana. Lo que cambia no es el mundo, sino la lente con la que lo observas. El sabio no intenta que el mundo se adapte a sus expectativas.
Se entrena para que su mente vea las cosas tal como son, sin distorsiones. Piensa en la última vez que te enojaste. Quizás creíste que alguien te faltó el respeto, que una palabra injusta te humilló. Pero detente un instante. ¿Fue la palabra la que te hirió o la interpretación que hiciste de ella? Si esa misma frase se hubiera dirigido a otra persona, tal vez no habría provocado nada. Eso demuestra que el dolor no está en el hecho, sino en el juicio que le das. Cuando la mente no está entrenada, confunde las apariencias con la realidad y reacciona sin pensar. Pero el estoico, antes de responder, se pregunta: ¿estoy viendo las cosas como son o como temo que sean? Esa pausa lo salva del tormento. El mundo actúa como un espejo implacable. Te muestra, a través de las circunstancias, el estado de tu alma. Si vives con resentimiento, verás enemigos en todas partes. Si vives con envidia, el éxito ajeno te parecerá una provocación. Si vives con gratitud, incluso la adversidad se convierte en un regalo. Nada externo cambia, lo que cambia es tu modo de mirar. Esa es la revolución interior que Epicteto proponía: no corregir al mundo, sino corregirte a ti mismo. Tu mente puede transformar cualquier situación. Si la llenas de pensamientos nobles, todo lo que ves se ennoblece. Pero si la alimentas con miedo y negatividad, incluso los momentos más bellos se vuelven sombras. El sabio observa sin apego. No juzga de inmediato. No se precipita a interpretar. Deja que la realidad se revele por sí sola. Esa capacidad de mirar sin contaminar es el principio del equilibrio. Epicteto decía que la tarea más difícil del ser humano es discernir entre lo que ve y lo que interpreta. El hombre sabio sabe que la percepción no es conocimiento, que la primera impresión casi siempre miente. Por eso, se educa a sí mismo para detener el juicio. Esa pausa es el espacio donde nace la libertad. Entre el estímulo y la respuesta existe una elección, y en esa elección está todo tu poder. La mente entrenada se convierte en un espejo pulido. Refleja la verdad sin deformarla. Ya no reacciona con exageración ante lo que ocurre, porque comprende que la realidad no tiene la obligación de satisfacer sus deseos. El sabio no exige que el día sea soleado para estar en paz. Sabe que el valor está en mantener la calma, incluso cuando el cielo se oscurece. Porque su paz no depende de las condiciones externas, sino de la claridad con la que interpreta lo que le sucede. Cada pensamiento que permites entrar deja una huella en el espejo. Si lo llenas de quejas, solo verás defectos. Si lo llenas de comprensión, descubrirás belleza incluso en lo imperfecto. La mente no puede mostrar lo que no contiene. Por eso, quien desea ver bondad en el mundo debe empezar por cultivarla dentro de sí. Epicteto insistía: no esperes que las cosas sean como quieres, desea que sean como son, y tu vida fluirá con serenidad. Esa aceptación no nace del conformismo, sino de la sabiduría de ver con ojos limpios. Cuando tu mente se convierte en un espejo claro, dejas de culpar al mundo por lo que sientes. Entiendes que los demás no pueden hacerte daño sin tu consentimiento, que cada emoción es una elección, consciente o no, y en esa comprensión el poder vuelve a ti. Ya no eres un espectador del caos, sino un observador sereno. Nada te controla, porque has aprendido a controlar tu percepción. La sanación que la filosofía propone no se logra cambiando el pasado ni eliminando las heridas. Se logra purificando la mirada. Cuando limpias tu mente de juicios, el mundo se vuelve más simple, más humano, más real. Entonces comprendes que no necesitas un universo perfecto para estar en paz, solo una mirada que sepa ver con verdad. Epicteto sabía que el dolor es el lenguaje con el que la vida te enseña lo que aún no has comprendido. La mayoría huye de él como si fuera una maldición, pero el sabio lo observa con respeto, porque el dolor no es enemigo, es mensajero. Llega cuando te has alejado de tu esencia, cuando el alma se ha dormido entre distracciones y necesita despertar. Nadie escapa de él, pero solo algunos aprenden a escucharlo, y quienes lo hacen descubren que detrás de cada herida hay una lección que ningún libro puede enseñar. Desde que nacemos, el cuerpo nos alerta con dolor
cuando algo no va bien. Una herida, una fiebre, un malestar. Es una señal de que algo necesita atención. Lo mismo sucede con la mente y con el alma. El sufrimiento emocional es la forma en que el espíritu te dice que estás insistiendo en una dirección que no te pertenece, que te aferras a lo que debía soltarse o resistes lo que debía aceptarse. Epicteto veía en el dolor la oportunidad más pura de crecimiento, porque en él el hombre se ve sin máscaras. Cuando todo se rompe, ya no puedes fingir. Solo queda lo esencial, lo que eres de verdad. El mundo moderno te enseña a evitar el dolor a toda costa, a distraerte, a anestesiarte, a buscar alivio inmediato. Pero cuanto más lo evitas, más crece. Lo que reprimes se multiplica. Lo que niegas te domina. Epicteto no predicaba el sufrimiento por el sufrimiento, sino el valor de enfrentarlo con dignidad. Decía que el dolor es inevitable, pero la desesperación es una elección. El que aprende a convivir con el dolor sin perder la calma, alcanza una fortaleza que nada ni nadie puede quebrar. Cuando duele, la mente quiere respuestas. Quiere entender por qué la vida fue injusta, por qué alguien te traicionó, por qué perdiste lo que amabas. Pero el estoico no pregunta por qué, pregunta para qué. Esa pequeña diferencia transforma todo, porque el por qué te encadena al pasado, mientras que el para qué te abre al aprendizaje. Cada pérdida puede ser un puente hacia la sabiduría, si decides cruzarlo. El sufrimiento deja de ser un castigo y se convierte en maestro cuando dejas de resistirlo. Epicteto comparaba la vida con un gimnasio del alma. Cada dificultad es un entrenamiento. Cada prueba una oportunidad de fortalecer la virtud. Si la vida te exige paciencia, es porque aún no la has desarrollado. Si te pide perdón, es porque todavía hay orgullo que limpiar. Si te arrebata algo que amabas, es porque necesitas aprender a no depender de ello. Cada dolor es una lección hecha a medida de tus carencias. El sabio no maldice la dificultad, la bendice porque sabe que lo está transformando. Aceptar el dolor no significa disfrutarlo, significa comprenderlo, ver en él una herramienta, no una condena. Cuando duele, la mente tiembla, pero el alma crece, y esa expansión interior es lo que convierte al hombre común en filósofo. El que se atreve a mirar su sufrimiento con serenidad aprende lo que el resto teme descubrir, que nada tiene el poder de destruirte si tú eliges aprender en lugar de rendirte. El dolor te enseña paciencia cuando quieres correr, te enseña humildad cuando creías tener el control, te enseña compasión cuando el orgullo te hacía duro y sobre todo te enseña que la felicidad no depende de la ausencia de heridas, sino de la capacidad de mantenerte entero a pesar de ellas. Epicteto lo sabía porque vivió encadenado, enfermo, limitado por circunstancias que habrían destruido a cualquier otro. Pero él no veía tragedia en su destino, veía entrenamiento. Cada día, una oportunidad para probar la fuerza de su mente. Cuando aceptas el dolor como maestro, dejas de temerlo. Empiezas a verlo como un aliado que te limpia de lo innecesario. Te das cuenta de que muchas veces la vida te quita lo que amas no por crueldad, sino por misericordia, porque ese apego te estaba impidiendo crecer. El dolor te despoja, pero también te revela. Te muestra que puedes perder casi todo y aún así conservarte. El hombre que huye del dolor vive en la superficie. Nunca profundiza, nunca se conoce. El que lo enfrenta, en cambio, desciende a las raíces de sí mismo, y cuando regresa, ya no es el mismo. Su mirada cambia, su voz se vuelve más serena, su presencia más firme, porque quien ha sufrido con conciencia no teme a nada. Ya ha visto su propio abismo y ha aprendido a caminar sobre él. El dolor no se vence, se trasciende, se vuelve sabiduría cuando deja de ser queja y se convierte en comprensión. Y en ese punto, descubres que nada de lo que te dolió fue en vano, que cada lágrima tenía propósito, que cada caída fue un ensayo para tu renacimiento. Epicteto lo habría dicho de otra forma: no pidas que lo que sucede suceda como tú quieres, desea que suceda como sucede, y tu vida será tranquila.
En esa aceptación, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en guía. Porque al final, el propósito del dolor no es destruirte, sino despertar la fuerza que ignorabas tener. Y cuando esa fuerza se enciende, ya nada puede apagarla. El dolor habrá cumplido su misión. Epicteto decía que el sabio habla solo cuando sus palabras son mejores que el silencio. En un mundo que se desangra por querer tener siempre la razón, esa enseñanza suena como un desafío. Nos acostumbramos a responder antes de entender, a defendernos antes de escuchar, a discutir no por claridad sino por miedo. Sin darnos cuenta, llenamos el vacío con ruido, y el ruido es precisamente lo que impide que la mente se sane. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de conciencia. Es el espacio donde la mente se aquieta para que el alma hable. Cuando callas, descubres cuánto ruido habita dentro de ti. Pensamientos que compiten entre sí, emociones que chocan como olas, culpas que murmuran desde el pasado. El silencio actúa como un espejo cruel, pero necesario. Te obliga a ver lo que las palabras esconden. Por eso a muchos les aterra estar a solas, porque en la soledad el alma deja de fingir. Epicteto lo sabía. No temía al silencio porque en él encontraba la verdad sin adornos. Allí comprendía que lo que parecía dolor muchas veces era solo resistencia. Que lo que llamamos caos no es más que el eco de nuestra impaciencia. El hombre moderno confunde expresión con liberación. Cree que decir todo lo que siente es sinónimo de autenticidad. Pero no toda emoción debe convertirse en palabra. Hay dolores que solo sanan cuando se observan, no cuando se explican. Hay heridas que se cierran en silencio, no en conversación. Hablar sin comprensión solo perpetúa la confusión. El sabio no necesita gritar su paz, la irradia. No necesita justificar su calma, la encarna. Su silencio es su argumento. El silencio cura porque desarma la mente reactiva. En la pausa donde no respondes de inmediato, interrumpes el ciclo del sufrimiento. Esa breve distancia entre el impulso y la respuesta es donde nace la libertad. Epicteto enseñaba que ningún insulto puede herirte si no lo aceptas, y para no aceptarlo, debes callar. No por debilidad, sino por sabiduría. El silencio del sabio no es sumisión, es poder contenido. El que domina su lengua, domina su destino. Callar también es una forma de escuchar. No solo al otro, sino a ti mismo. Cuando no hablas, comienzas a percibir la voz interna que casi nunca oyes. Esa voz no grita, susurra, no ordena, orienta. Te muestra qué te duele de verdad, qué deseas, qué temes. Epicteto sabía que la mayor parte de los conflictos humanos nace de no escucharse. El hombre vive distraído, opinando sobre todo, pero sin entenderse a sí mismo. El silencio devuelve ese entendimiento. En tiempos donde todos quieren opinar, el silencio se convierte en rebeldía. No porque te aísles del mundo, sino porque eliges no participar del ruido. La serenidad se ha vuelto un acto de resistencia. Mientras otros discuten, tú observas. Mientras otros gritan, tú respiras. Y esa simple diferencia cambia tu vida. Porque donde hay silencio hay claridad. Donde hay claridad hay poder. El silencio también enseña compasión. Cuando callas y escuchas, descubres que muchos hablan desde su propio dolor, que la agresión de otro no es un ataque, sino una manifestación de su confusión. Epicteto aconsejaba no tomar nada como personal, porque lo que los demás dicen de ti no te pertenece. Solo refleja su estado interno. Guardar silencio ante la ofensa no es debilidad, es comprensión. El que responde con calma transforma el conflicto en lección. Aprender a callar requiere valentía. Requiere abandonar el impulso de tener siempre la última palabra. Requiere entender que el silencio no te hace invisible, te hace invencible, porque solo quien no necesita hablar para afirmarse ha alcanzado el verdadero dominio interior. Epicteto enseñaba a sus discípulos a practicar el silencio cada día, no como un ritual, sino como una forma de limpieza mental. Cuando callas, las emociones se asientan, los pensamientos se ordenan, las decisiones se aclaran. El silencio también tiene un poder espiritual. Cuando cesa el ruido,
lo divino se hace audible, no porque aparezca algo externo, sino porque la voz interior, la de la razón serena, finalmente puede ser escuchada. En ese estado, la mente deja de discutir con la realidad, simplemente observa, comprende, acepta, y en esa aceptación, la paz se instala sin esfuerzo. Epicteto habría dicho que el hombre que domina su lengua es más poderoso que aquel que conquista ciudades, porque controlar la palabra es controlar la mente, y controlar la mente es controlar la vida. En el silencio se disuelven los juicios, se calman los miedos y se revela lo que siempre estuvo ahí, una quietud que no depende de las circunstancias. No busques llenar los vacíos con palabras. Aprende a sostener el silencio como quien sostiene una llama sagrada. Es ahí donde la mente se cura, donde el alma encuentra su centro y donde la sabiduría deja de ser teoría para convertirse en experiencia. Porque cuando el ruido desaparece, lo que queda es la verdad, y esa verdad no necesita explicación, solo presencia. Epicteto afirmaba que el primer paso hacia la sabiduría es reconocer que no lo sabes todo. Y sin embargo, el ego humano odia esa idea. Preferimos parecer sabios que convertirnos en uno. La arrogancia se disfraza de conocimiento, la soberbia se presenta como certeza, y lo que debería ser aprendizaje se convierte en resistencia. Pero ningún hombre puede aprender mientras crea que ya entiende todo. Por eso, la humildad es el principio de toda transformación. Sin ella, el alma se endurece, y una mente endurecida no puede recibir verdad. El estoicismo enseña que la humildad no es humillación, sino claridad. Es saber que no eres el centro del universo, que tus opiniones no definen la realidad, que tu punto de vista no siempre es el correcto. El sabio no necesita tener razón, necesita comprender. Y esa diferencia lo hace libre. Mientras los demás discuten para ganar, él escucha para aprender. Porque sabe que la vida no premia al que grita más fuerte, sino al que observa con más atención. Epicteto, que nació esclavo y terminó siendo maestro de emperadores, comprendía el valor de mirar su condición sin resentimiento. No culpaba al destino, no se quejaba de su suerte, veía su vida como un campo de entrenamiento. Si la vida lo colocaba en la humillación, él encontraba ahí una oportunidad para cultivar la humildad. En lugar de preguntarse ¿por qué yo?, se preguntaba ¿para qué esto? Esa mentalidad lo convirtió en un hombre invulnerable, porque quien aprende a inclinar la cabeza ante la realidad jamás la pierde por orgullo. El orgullo busca aprobación, la humildad busca crecimiento. El primero necesita ser visto, el segundo necesita ver. Cuando crees que sabes más que todos, te cierras al aprendizaje. Pero cuando reconoces que siempre hay algo que ignoras, tu mente se expande. Esa expansión es la esencia del camino estoico. Epicteto decía que el sabio no se siente superior ni inferior a nadie, porque ha comprendido que todos comparten la misma fragilidad. Cada ser humano, incluso el más arrogante, es un aprendiz en proceso. La humildad también protege contra la soberbia espiritual, ese veneno sutil que hace creer que la virtud es motivo de orgullo. El estoico auténtico no presume su calma, la practica. No se vanagloria de su sabiduría, la vive. Su conducta habla más que sus palabras. Epicteto enseñaba que la verdadera grandeza no necesita ser exhibida. Cuanto más virtuoso es el hombre, menos siente la necesidad de demostrarlo. Ser humilde no es negarte a ti mismo, es conocerte sin adornos, saber que eres capaz de caer, de equivocarte, de herir y ser herido. Esa conciencia te mantiene vigilante, porque el ego es astuto. Cuando cree haber vencido, se disfraza de virtud. Te hace creer que tu serenidad te vuelve mejor que los demás. Pero el sabio detecta ese veneno y lo neutraliza recordando que incluso su calma es prestada por la disciplina. Nada está garantizado. Todo debe cultivarse cada día. La humildad también abre el camino hacia la compasión. Cuando dejas de creerte superior, entiendes que los errores ajenos son reflejo de tu propia naturaleza, que el otro no es enemigo, sino espejo,
Epicteto decía que el hombre que se enoja porque otro actúa mal es tan irracional como el que se queja de que una higuera no dé peras. Las personas actúan según su comprensión. Si no lo saben hacer mejor, no pueden hacerlo diferente. Entender esto no es justificar, es liberar. Te libera de la necesidad de juzgar, de controlar, de imponer. El humilde no se arrodilla ante los hombres, se inclina ante la verdad. Y la verdad no se impone, se revela. Quien vive en humildad camina con una paz que el arrogante jamás conocerá, porque ya no necesita defender una imagen. No teme reconocer su error, no le avergüenza pedir perdón. No se debilita al admitir su ignorancia. Al contrario, gana poder, porque su valor no depende de parecer fuerte, sino de serlo en silencio. Epicteto enseñaba que el hombre que puede decir «no sé» está más cerca de la sabiduría que aquel que presume saberlo todo, porque la mente vacía de orgullo es un recipiente dispuesto a ser llenado de claridad. En cambio, la mente hinchada de ego no puede recibir nada nuevo. Por eso, el sabio no busca brillar, busca servir, no busca imponerse, busca entender, y en esa búsqueda encuentra el equilibrio que el orgullo jamás alcanza. Cuando la humildad se vuelve hábito, la vida deja de ser una competencia. Ya no necesitas demostrar tu valor ni convencer a nadie de tu grandeza. Simplemente vives, aprendes, avanzas, y cada día te haces más ligero, porque el orgullo pesa y la humildad libera. Epicteto diría que el alma humilde es como el mar. Recibe todo lo que cae en ella sin alterarse. En su profundidad, ninguna ofensa deja huella. Así, el estoico comprende que la humildad no es una virtud menor, es la base de todas. Sin humildad no hay sabiduría, sin humildad no hay paz, porque solo el que se ha vaciado de sí mismo puede llenarse de verdad. Y cuando esa verdad se asienta, ya no necesitas ser visto, solo ser. Epicteto comprendía que gran parte del sufrimiento humano proviene de una obsesión, la necesidad de controlar los resultados. Hacemos lo correcto, pero exigimos un premio. Nos esforzamos, pero medimos nuestro valor según lo que conseguimos. Y cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas, nos sentimos traicionados. El estoico ve ese error como una enfermedad del alma, porque quien actúa solo por el resultado deja de vivir en el presente. Se convierte en esclavo de una esperanza que tal vez nunca se cumpla. El desapego del resultado no significa indiferencia, significa sabiduría. Es comprender que tu deber es actuar con virtud, no manipular los efectos. El destino tiene sus propias leyes, y el universo no obedece a tus deseos sino a su orden. Epicteto enseñaba, haz lo que debes y acepta lo que venga. En esa frase se resume toda la serenidad estoica, porque cuando haces lo que está en tus manos y dejas lo demás al curso natural de las cosas, descubres una paz que ningún logro puede ofrecer. Imagina que plantas una semilla, puedes regarla, cuidarla, protegerla del frío, pero no puedes obligarla a crecer más rápido. La naturaleza tiene su ritmo. Si la arrancas del suelo para comprobar su progreso, la matas. Así también ocurre con tus acciones. Cuando exiges resultados inmediatos, destruyes el proceso. El estoico actúa con excelencia, pero no con ansiedad. Sabe que la virtud está en el esfuerzo, no en el fruto. Epicteto veía en la obsesión por los resultados una forma de esclavitud moderna. Quien depende del reconocimiento ajeno vive en cadenas. Quien necesita el éxito para validarse ha entregado su libertad. Porque si tu felicidad depende de lo que no controlas, ya no te pertenece. El sabio, en cambio, mide su vida por la calidad de sus decisiones, no por los aplausos que recibe. Si algo sale bien, lo agradece. Si sale mal, lo acepta. En ambos casos mantiene su equilibrio. El desapego no significa falta de pasión, significa actuar con toda tu fuerza sin perder la calma si el resultado no llega. Significa amar el proceso, no la recompensa. Porque cuando actúas con conciencia, cada paso es valioso en sí mismo. Epicteto lo expresaba con una metáfora precisa. Eres actor en una obra que no escribiste.
Haz tu papel lo mejor posible, sea breve o largo, y acepta el final cuando el autor lo decida. Esa imagen lo explica todo. No elegimos el guión de la vida, pero sí la dignidad con que lo interpretamos. El hombre común sufre porque confunde esfuerzo con control. Cree que su trabajo le garantiza un resultado, que su amor garantiza reciprocidad, que su bondad garantiza justicia. Pero la vida no es un contrato. Es una danza entre lo que haces y lo que el universo dispone. Quien comprende esto deja de exigir y empieza a confiar. Porque el desapego no es resignación, es confianza activa. Haces tu parte y aceptas que lo demás no te pertenece. Epicteto enseñaba que lo que está bajo tu control es limitado. Tus juicios, tus intenciones, tus acciones. Todo lo demás, la opinión ajena, los resultados, el destino, pertenece al dominio de la naturaleza. Si confundes esos límites, vivirás en constante frustración. Pero si los aceptas, te vuelves libre. La mente desapegada ya no sufre por el futuro ni se aferra al pasado. Vive en el instante presente, que es el único terreno donde puede actuar. El desapego también purifica la motivación. Cuando haces algo esperando un resultado, tu propósito se contamina de ansiedad. Pero cuando lo haces por convicción, sin esperar nada a cambio, tu acción se vuelve pura. Ese es el espíritu estoico, servir a la razón, no al deseo. Epicteto enseñaba a actuar por deber moral, no por recompensa emocional. Porque el bien hecho por interés deja de ser bien. La virtud es suficiente recompensa para quien la comprende. El mundo te enseñará a perseguir resultados, a medir tu valor por logros, a competir, pero esa carrera es una trampa. Nunca será suficiente. Siempre habrá algo más que alcanzar, alguien más exitoso, un reconocimiento más grande, y mientras persigues todo eso, olvidas lo esencial, el acto mismo de vivir con integridad. El estoico no corre detrás de la aprobación, camina con propósito. Porque quien camina con propósito no necesita llegar, ya está en el camino correcto. Practicar el desapego es un arte, no se logra de un día para otro. Requiere recordarte, cada vez que la ansiedad aparezca, que hiciste lo que debías, que no todo depende de ti, y eso está bien, que el universo no te debe nada, y aún así te da todo, cada día, cada oportunidad, cada lección. Esa comprensión cambia la forma en que respiras, porque cuando dejas de exigir que la vida sea distinta, comienzas a disfrutarla como es. Epicteto habría dicho que el alma que confía en el orden del universo no necesita garantías. Vive en calma porque entiende que todo sucede a su tiempo, que incluso la espera tiene propósito, y que el único fracaso real es abandonar la virtud por desesperación. Mientras sigas actuando con rectitud, estás cumpliendo tu papel, y eso basta. Haz lo correcto, cumple con tu deber. Deja que el resultado llegue cuando deba llegar, porque la paz no se encuentra en el triunfo, sino en la serenidad de quien sabe que ha hecho lo que debía hacer. Ese es el poder del desapego, actuar con fuego en el corazón y calma en el alma. Epicteto fue esclavo, pero su espíritu nunca lo fue. En ese contraste se revela el sentido más profundo de la libertad. No se trata de poder hacer lo que quieres, sino de no ser esclavo de lo que sientes. La verdadera libertad no nace de las circunstancias, sino del gobierno interior. El hombre puede estar rodeado de muros y seguir siendo libre si domina su mente. Del mismo modo, puede tenerlo todo y vivir encadenado a sus deseos, miedos y opiniones. Epicteto comprendía que la libertad comienza cuando dejas de obedecer al caos de tus pensamientos. El mundo moderno confunde libertad con indulgencia. Se nos dice que ser libre es seguir cada impulso, satisfacer cada deseo, decir lo que se quiera sin pensar. Pero esa no es libertad, es servidumbre disfrazada. Quien se deja arrastrar por cada emoción es tan esclavo como aquel que vive encadenado físicamente. El estoico no busca eliminar sus emociones, sino gobernarlas. No se trata de no sentir, sino de decidir conscientemente qué lugar ocupa cada sentimiento en tu vida. La mente sin disciplina es un amo cruel. La mente entrenada es un aliado fiel.
Epicteto enseñaba que nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento. Si lo crees, ya te has rendido. Porque lo que te hiere no es la acción ajena, sino el poder que le das sobre ti. Un insulto solo lastima si lo aceptas. Una pérdida solo destruye si crees que algo externo define tu valor. La libertad interior es ese punto de fuerza donde nada externo puede arrebatarte la calma. Puedes perderlo todo y seguir completo, porque lo esencial no está fuera. Está en la capacidad de mantenerte dueño de ti mismo. El sabio se entrena cada día para preservar esa independencia. No busca eliminar las pasiones, sino educarlas. La ira puede ser una energía poderosa si se canaliza hacia la justicia. El deseo puede ser noble si se orienta al bien, pero cuando las pasiones gobiernan la razón, la mente se convierte en campo de batalla. Por eso, Epicteto enseñaba a sus discípulos a vigilar sus pensamientos como un centinela vigila las puertas de una fortaleza. Nada debía entrar sin permiso. El esclavo interior no es aquel que obedece órdenes, sino aquel que no puede resistir sus propios impulsos. ¿Cuántas veces has dicho lo que no querías decir, actuado como no querías actuar, prometido que no volverías a caer en lo mismo, y aún así lo hiciste? Esa es la prueba de que la libertad no se conquista con palabras, sino con disciplina. El estoico practica esa disciplina a diario. Observa, corrige, se domina. Cada victoria interior, por pequeña que sea, fortalece la muralla de su serenidad. La libertad interior también implica independencia del juicio ajeno. Mientras te preocupe lo que otros piensen, seguirás atado, porque buscas en su aprobación una identidad que no te corresponde. Epicteto decía que quien depende de la opinión de los demás no vive, solo actúa para ser visto. El sabio no necesita aplausos, porque ha comprendido que el valor real no se mide en reconocimiento, sino en coherencia. Ser libre es actuar según tu conciencia, incluso si el mundo entero te señala. El hombre que domina su mente puede vivir entre tormentas y no perder el rumbo. No necesita condiciones perfectas, porque su centro está dentro. Es dueño de su atención, de su juicio, de su palabra. Sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. No se precipita, no se ahoga en los extremos. Vive como un navegante que ha aprendido a leer los vientos de la vida. No los controla, pero los usa a su favor. Esa es la esencia del estoicismo, la maestría sobre uno mismo. Epicteto entendía que el mundo está lleno de cadenas invisibles. Algunos las forjan con dinero, otros con deseo, otros con miedo. Pero todas nacen del mismo lugar, la mente sin dominio. Por eso enseñaba que el alma que busca libertad fuera de sí jamás la encontrará. Puedes cambiar de país, de trabajo, de pareja, pero si no cambias tu mente, seguirás preso. La prisión no está en el entorno, sino en los pensamientos que eliges alimentar. Ser libre, en la visión de Epicteto, no es huir del deber ni romper todas las normas. Es vivir con conciencia de tus propias elecciones. Es poder decir no al deseo cuando sabes que te destruye, no al miedo cuando intenta paralizarte, no a la ira cuando amenaza con dominarte. Esa capacidad de decidir es la más alta forma de poder, porque cuando dominas tu mente, ninguna fuerza externa puede doblegarte. Esa libertad interior se construye en el silencio, en la observación constante, en la práctica diaria del dominio propio. Cada pensamiento controlado, cada emoción comprendida, cada reacción contenida es una piedra más en el templo de la serenidad. Con el tiempo, el alma aprende a mantenerse firme, incluso cuando todo a su alrededor se derrumba. Esa es la victoria suprema del sabio. Poder mirar el caos sin que el caos entre en él. Epicteto habría dicho que el hombre verdaderamente libre no necesita escapar del mundo, porque lleva la libertad dentro. No teme al destino, no se queja del pasado, no depende del mañana. Vive aquí y ahora dueño de sí mismo. Y en esa posesión encuentra el único poder que vale la pena, el poder de no ser esclavo de nada ni de nadie, ni siquiera de sus propios pensamientos. Epicteto creía que no existe destino tan oscuro que no pueda transformarse mediante el poder de la razón.
La mente humana, decía, tiene la capacidad de reconstruirse una y otra vez, sin importar cuántas veces haya caído. Ese es el verdadero renacimiento. No cambiar de vida, sino cambiar la forma de pensar. Todo lo demás, los hábitos, las decisiones, el rumbo, es consecuencia de esa transformación invisible. Cuando cambias tu mente, cambia tu mundo. Cada pensamiento es una semilla. Algunos crecen en dirección a la virtud, otros hacia el sufrimiento, pero tú decides cuáles alimentar. Si cultivas ideas de derrota, vivirás derrotado. Si cultivas comprensión, vivirás en calma. Epicteto enseñaba que el alma enferma se cura cuando deja de repetir las viejas historias que la mantienen prisionera. El pasado no puede ser cambiado, pero puede ser reinterpretado. Lo que antes fue herida puede convertirse en aprendizaje. Lo que antes fue culpa puede convertirse en fuerza. Todo depende del significado que le des. El renacimiento mental comienza cuando asumes que cada instante es una oportunidad para empezar de nuevo. No necesitas esperar al año nuevo, a un perdón ni a una señal divina. El cambio verdadero ocurre en el momento exacto en que decides observar tus pensamientos con claridad y reemplazar los que te destruyen por los que te fortalecen. Esa decisión, invisible y silenciosa, es la chispa de una nueva vida. Epicteto decía, ningún hombre es libre hasta que no aprende a pensar correctamente. Pensar correctamente significa elegir pensamientos que sirvan a la razón y no al miedo. Durante años, cargamos ideas que no nos pertenecen. Creencias heredadas, juicios ajenos, historias que otros escribieron por nosotros. Las arrastramos sin cuestionarlas y nos sorprende que la vida duela. Pero el dolor muchas veces es el aviso de que algo dentro debe morir para que algo nuevo nazca. Epicteto no veía tragedia en ese proceso, sino purificación. El alma necesita vaciarse de falsedades para llenarse de verdad. Por eso, el renacimiento mental no es cómodo. Implica reconocer tus errores sin excusas, mirar tus sombras sin huir, perdonarte sin olvido. Solo así puede florecer algo auténtico. El estoico no espera que el mundo cambie para sentirse distinto. Cambia él, y el mundo se transforma ante sus ojos. Cada mañana se levanta con la conciencia de que el día anterior ya no existe, de que tiene una nueva oportunidad de practicar la virtud, de vivir con propósito, de corregir lo que ayer falló. Esa repetición constante del esfuerzo, esa disciplina de empezar una y otra vez, es lo que forja el carácter. Epicteto enseñaba a no despreciar los pequeños comienzos, porque incluso el más grande de los incendios nace de una chispa. Renacer mentalmente también significa liberarse de la culpa. El pasado puede enseñarte, pero no debe definirte. Cada error cometido fue una lección encubierta, cada caída, una invitación a mirar más profundo. Epicteto decía que lamentarse por el pasado es una forma de perder el presente. Lo sabio no es borrar lo que ocurrió, sino aprender a usarlo como fundamento para una versión más consciente de ti mismo. El hombre que se reprocha eternamente sigue atado a la prisión de lo que ya no puede cambiar. El que acepta y aprende renace. La mente, cuando se entrena en esta dirección, deja de repetir pensamientos automáticos. Comienza a elegir con cuidado lo que deja entrar. Rechaza la autocompasión, la queja, la comparación. Prefiere la gratitud, la observación y la acción. Ese cambio de enfoque altera todo. Lo que antes parecía un castigo se convierte en entrenamiento. Lo que antes era pérdida se revela como oportunidad. Y entonces comprendes que no hay ruina tan total que no pueda ser reconstruida desde la conciencia. El renacimiento mental también implica romper la identificación con la voz interna que te critica. Esa voz que dice, no puedes, no vales, ya es tarde. Epicteto habría dicho que esa voz no eres tú. Es solo un hábito mental que se alimenta de tus viejas creencias. El sabio la observa, no la obedece, la deja hablar y continúa caminando. Porque sabe que los pensamientos son como nubes, vienen y van, pero el cielo de la conciencia permanece intacto. Nacer de nuevo mentalmente es recordar que siempre tienes elección.
Puedes elegir el pensamiento que te fortalece sobre el que te destruye. Puedes elegir la calma en lugar de la ira, la comprensión en lugar del juicio, la acción en lugar de la queja. Esa elección es el acto más poderoso del ser humano. Epicteto no ofrecía fórmulas mágicas, ofrecía responsabilidad. Te decía, en esencia, tu mente puede ser tu peor enemigo o tu mayor aliado. Entrénala. El hombre que renace en su mente ya no busca salvación afuera, la encuentra en su propia claridad. Sabe que cada pensamiento que cultiva es una piedra en el camino de su destino. Y aunque la vida siga siendo incierta, él camina con firmeza porque confía en su dirección. Esa es la victoria más grande del espíritu, poder decir, cada mañana, hoy empiezo de nuevo, y hacerlo con paz. Epicteto enseñaba que el alma no envejece cuando se cansa, sino cuando deja de aprender. Mientras estés dispuesto a comprenderte, a corregirte, a avanzar, nunca serás viejo, porque cada pensamiento consciente es una nueva vida, un nuevo amanecer dentro de ti. Renacer no es olvidar lo que fuiste, es aprender a mirar con ojos nuevos lo que siempre estuvo ahí. Epicteto creía que no existe destino tan oscuro que no pueda transformarse mediante el poder de la razón. La mente humana, decía, tiene la capacidad de reconstruirse una y otra vez, sin importar cuántas veces haya caído. Ese es el verdadero renacimiento, no cambiar de vida, sino cambiar la forma de pensar. Todo lo demás, los hábitos, las decisiones, el rumbo, es consecuencia de esa transformación invisible. Cuando cambias tu mente, cambia tu mundo. Cada pensamiento es una semilla. Algunos crecen en dirección a la virtud, otros hacia el sufrimiento, pero tú decides cuáles alimentar. Si cultivas ideas de derrota, vivirás derrotado. Si cultivas comprensión, vivirás en calma. Epicteto enseñaba que el alma enferma se cura cuando deja de repetir las viejas historias que la mantienen prisionera. El pasado no puede ser cambiado, pero puede ser reinterpretado. Lo que antes fue herida puede convertirse en aprendizaje. Lo que antes fue culpa puede convertirse en fuerza. Todo depende del significado que le des. El renacimiento mental comienza cuando asumes que cada instante es una oportunidad para empezar de nuevo. No necesitas esperar al año nuevo, a un perdón, ni a una señal divina. El cambio verdadero ocurre en el momento exacto en que decides observar tus pensamientos con claridad y reemplazar los que te destruyen por los que te fortalecen. Esa decisión, invisible y silenciosa, es la chispa de una nueva vida. Epicteto decía, ningún hombre es libre hasta que no aprende a pensar correctamente. Pensar correctamente significa elegir pensamientos que sirvan a la razón y no al miedo. Durante años, cargamos ideas que no nos pertenecen, creencias heredadas, juicios ajenos, historias que otros escribieron por nosotros. Las arrastramos sin cuestionarlas y nos sorprende que la vida duela. Pero el dolor muchas veces es el aviso de que algo dentro debe morir para que algo nuevo nazca. Epicteto no veía tragedia en ese proceso, sino purificación. El alma necesita vaciarse de falsedades para llenarse de verdad. Por eso, el renacimiento mental no es cómodo. Implica reconocer tus errores sin excusas, mirar tus sombras sin huir, perdonarte sin olvido. Solo así puede florecer algo auténtico. El estoico no espera que el mundo cambie para sentirse distinto. Cambia él, y el mundo se transforma ante sus ojos. Cada mañana se levanta con la conciencia de que el día anterior ya no existe, de que tiene una nueva oportunidad de practicar la virtud, de vivir con propósito, de corregir lo que ayer falló. Esa repetición constante del esfuerzo, esa disciplina de empezar una y otra vez, es lo que forja el carácter. Epicteto enseñaba a no despreciar los pequeños comienzos, porque incluso el más grande de los incendios nace de una chispa. Renacer mentalmente también significa liberarse de la culpa. El pasado puede enseñarte, pero no debe definirte. Cada error cometido fue una lección encubierta, cada caída, una invitación a mirar más profundo. Epicteto decía que lamentarse por el pasado es una forma de perder el presente.
Lo sabio no es borrar lo que ocurrió, sino aprender a usarlo como fundamento para una versión más consciente de ti mismo. El hombre que se reprocha eternamente sigue atado a la prisión de lo que ya no puede cambiar. El que acepta y aprende renace. La mente, cuando se entrena en esta dirección, deja de repetir pensamientos automáticos. Comienza a elegir con cuidado lo que deja entrar. Rechaza la autocompasión, la queja, la comparación. Prefiere la gratitud, la observación y la acción. Ese cambio de enfoque altera todo. Lo que antes parecía un castigo se convierte en entrenamiento. Lo que antes era pérdida se revela como oportunidad. Y entonces comprendes que no hay ruina tan total que no pueda ser reconstruida desde la conciencia. El renacimiento mental también implica romper la identificación con la voz interna que te critica. Esa voz que dice, no puedes, no vales, ya es tarde. Epicteto habría dicho que esa voz no eres tú. Es solo un hábito mental que se alimenta de tus viejas creencias. El sabio la observa, no la obedece, la deja hablar y continúa caminando. Porque sabe que los pensamientos son como nubes, vienen y van, pero el cielo de la conciencia permanece intacto. Nacer de nuevo mentalmente es recordar que siempre tienes elección. Puedes elegir el pensamiento que te fortalece sobre el que te destruye. Puedes elegir la calma en lugar de la ira, la comprensión en lugar del juicio, la acción en lugar de la queja. Esa elección es el acto más poderoso del ser humano. Epicteto no ofrecía fórmulas mágicas, ofrecía responsabilidad. Te decía, en esencia, tu mente puede ser tu peor enemigo o tu mayor aliado. Entrénala. El hombre que renace en su mente ya no busca salvación afuera, la encuentra en su propia claridad. Sabe que cada pensamiento que cultiva es una piedra en el camino de su destino. Y aunque la vida siga siendo incierta, él camina con firmeza porque confía en su dirección. Esa es la victoria más grande del espíritu, poder decir, cada mañana, hoy empiezo de nuevo, y hacerlo con paz. Epicteto enseñaba que el alma no envejece cuando se cansa, sino cuando deja de aprender. Mientras estés dispuesto a comprenderte, a corregirte, a avanzar, nunca serás viejo, porque cada pensamiento consciente es una nueva vida, un nuevo amanecer dentro de ti. Renacer no es olvidar lo que fuiste, es aprender a mirar con ojos nuevos lo que siempre estuvo ahí. Epicteto nunca quiso que sus enseñanzas fueran refugio para los débiles, sino un llamado a despertar. En un mundo que busca alivio inmediato para el dolor, él ofrecía una verdad más exigente, pero infinitamente más liberadora. El sufrimiento no desaparece al huir de él, sino al comprenderlo. Mientras la terapia puede enseñarte a nombrar tus heridas, la filosofía te enseña a no convertirlas en identidad. Cuando entiendes eso, deja de ser necesario buscar curación afuera, porque descubres que la mente, al volverse sabia, se cura sola. El camino estoico no promete eliminar el dolor, sino elevarte por encima de él. Es una escuela de claridad, una disciplina del espíritu. Cada verdad de Epicteto no es una idea para discutir, sino una herramienta para vivir. Te muestra que la paz no llega por suerte ni por intervención divina, sino por entrenamiento. Que no se trata de tener una vida perfecta, sino una mente entrenada para permanecer serena incluso cuando todo se derrumba. La filosofía, cuando se vive con sinceridad, se convierte en medicina. Cura la mente de la victimización, cura el alma del orgullo, cura el corazón del miedo. Porque cuando aprendes a pensar con claridad, el sufrimiento pierde su poder. Ya no te domina lo que pasa, sino tu interpretación. Y esa comprensión, tan simple en palabras, es una revolución interior que transforma tu existencia. Epicteto insistía en que nadie puede ser sabio a medias. No puedes practicar el estoicismo solo cuando te conviene, ni mantener la calma solo cuando todo está en orden. La verdadera fortaleza se revela en el caos. Cuando logras permanecer en silencio ante la ofensa, cuando eliges la paciencia ante la impaciencia ajena, cuando haces lo correcto sin esperar recompensa, ahí, en esos momentos invisibles, estás practicando la libertad. El sabio no busca escapar del mundo, lo atraviesa con dignidad.
Sabe que la vida es incierta, que las pérdidas son inevitables, que las personas decepcionan, pero también sabe que nada de eso puede arrebatarle la paz si no lo permite. Su fortaleza no depende de condiciones externas, sino de su comprensión interna. El que vive bajo ese principio ya no necesita promesas, porque ha aprendido a confiar en el orden del universo. Cada una de las verdades de Epicteto es una puerta abierta hacia esa libertad. Aceptar lo que no puedes cambiar, soltar el control, asumir la responsabilidad de tus pensamientos, ver el mundo sin juicios, aprender del dolor, callar cuando el ego quiere gritar, ser humilde ante la verdad, hacer lo correcto sin esperar resultados, dominar la mente, renacer a través de la conciencia. Todo converge en una sola enseñanza. La libertad no es un destino, es una práctica. Cuando aplicas estas lecciones, dejas de ser prisionero del pasado, dejas de mendigar amor, dejas de exigir del mundo lo que solo puedes darte tú mismo. Comienzas a vivir con una serenidad que nada puede comprar. Esa serenidad no significa frialdad, sino equilibrio. Es la calma de quien ha comprendido que la vida no está a su favor ni en su contra, simplemente es. Y mientras lo entiendas, nada te faltará. Epicteto vivió encadenado, pero su mente fue un imperio. Esa es la paradoja que quiso transmitir. La libertad no depende de romper las cadenas visibles, sino las invisibles, las del miedo, el orgullo, el deseo, la culpa. Cuando esas se rompen, incluso el silencio se vuelve un canto de victoria. Porque el alma libre no necesita escapar, solo necesita comprender. Así termina este viaje por las 9 verdades estoicas, no como un cierre, sino como un comienzo. Porque la filosofía no concluye cuando entiendes las ideas, sino cuando empiezas a practicarlas. Hoy puedes elegir entre seguir buscando respuestas en lo externo o empezar a escucharte en lo interno. Epicteto te recordaría que el hombre sabio no pregunta ¿cuándo cambiará el mundo?, sino ¿cuándo cambiaré yo? La verdadera terapia comienza cuando haces esa pregunta, cuando decides observarte con honestidad, actuar con virtud, vivir con propósito. Entonces, y solo entonces, las palabras de Epicteto dejan de ser teoría y se convierten en camino. Porque mientras los demás siguen buscando consuelo, tú habrás encontrado algo más poderoso, el dominio de ti mismo. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas promesas, porque has comprendido que la paz que buscabas nunca estuvo fuera. Siempre estuvo esperándote dentro, en el silencio, en la calma, en la mirada lúcida del que finalmente ha aprendido a vivir.